¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa, nuestro podcast Voces en la Estantería. Nos encontramos de nuevo aquí, en este lugar precioso del Colegio Santa Inés, y hoy tenemos como invitada una voz potente, energética, fuerte, pero con una calidez al mismo tiempo que ustedes no se imaginan. Le damos la bienvenida a Sor María Cecilia González Orellana, directora del Colegio Santa Inés y profesora también de filosofía. Sor Cecilia, qué gusto tenerla aquí. Gracias, Berito, en primer lugar por la invitación. Hola a todos quienes nos escuchan, que nos ven, que participan de estos momentos. Contenta de estar acá y bueno, a ver cómo conocemos este lado B, ¿no? de esta persona que está aquí hoy día, que es común y corriente. Así que muy lindas tus palabras respecto de esta potencia de voz. Por supuesto, ojalá sea así, sí, efectivamente. Se hace notar, sí. ¿Le gusta este formato, Sor Cecilia? Me encanta el nombre, me encanta la luminosidad que hay acá, hay una mística especial. La biblioteca siempre ha sido para mí, esta biblioteca, un lugar con mucha mística. Sí, además que tiene un formato muy clásico. Además. Que nosotros compartimos ese gusto por esta biblioteca que tiene, es muy clásico, la madera, todo, entonces. Y más sabiendo que hay otros lugares que no cuentan con esta maravilla. Sí, podríamos decir eso, es verdad. Estamos todos muy orgullosos de nuestra biblioteca, así que Sor Cecilia, vamos a empezar por una pregunta que yo creo que usted ha respondido muchísimas veces. ¿Cómo nació su vocación de religiosa? Difícil esa pregunta, siempre que me la hacen, efectivamente la he respondido muchas veces y quizá todas las veces doy una respuesta más o menos distinta, pero que apunta a lo mismo, ¿no? Lo primero, sin duda, es a través de la vivencia de otras religiosas, porque yo de niña a mis estudiantes siempre les comparto que tenía sueños locos, que es maravilloso tener estos sueños locos. Quería ser astronauta, quería ser corredora de autos de carrera, después ya más grande quería ser médico y tener 8 hijos, y de repente me cambia la vida, ¿no? Llegué al colegio, a segundo medio, yo no hice toda mi enseñanza escolar acá, y conozco a las religiosas que trabajan acá y resulta que me encantaron con su forma de vivir, con su expresión, cómo entregaban mensajes en el día a día. Yo las conocí a las hermanas en mi parroquia en Pencahue, claro, allá soy yo, pencagüina, sí. Y las conocí en esa faceta mucho más pastoral, cercanas a la gente, alegres, siempre con un espíritu de servicio, un espíritu de entusiasmo, y yo creo que por ahí como que me fue encantando un poquito esta forma de vida, y además que se conjugaba porque después quise ser profe, ¿no? Entonces, supuesto, entre todas las historias de lo que quería hacer, hay una evolución aquí. Exacto. De etapas. Ya no pensé en la medicina y quería ser profe de historia, o profe de... Nunca pensé en la filosofía como primera opción, porque no conocía la filosofía hasta tercero medio. Entonces, bueno, se conjugaban este conocimiento de las religiosas con esta opción nueva de querer ser profe. Qué bien. Bueno, usted es de la congregación de las dominicas, las franciscanas son mucho más, sí, son mucho más atrás, más anteriores que yo, sí, misioneras de Santo Domingo. Qué bien. ¿Hay alguna religiosa que yo sé que recuerda con más cariño? Uy, sí. Tuviera que poner en balanza, yo creo que tendría que ponerlas como a varias en el mismo platillito, claro, de la balanza, ¿no? Pero bueno, un cariño especialísimo a nuestra querida Sor Carmelina, por supuesto, a Sor Rosario Estalayo, que fue quien me dio nos dio el aviso a la casa que se había producido una vacante, que llamó a mi mamá para que pudiera venir al colegio. Y obviamente Sor Begoña Lucas, mi antecesora, que además de haber sido mi profesora, la directora del colegio, fue también quien me acompañó en mi proceso de discernimiento vocacional. Fue una muy buena hermana
y de quien guardo maravillosos recuerdos, sin duda. Sí, porque no es una decisión fácil. Me imagino que ellas influyeron mucho en su tranquilidad para tomar una decisión tan definitiva, digamos que es un cambio de vida que para el normal de la gente es una decisión muy difícil. Además estaba yo re chica, porque yo tenía 17 años cuando salí de cuarto, y fue como de la casa al colegio, del colegio al convento, ¿no? Entonces sentí que era una decisión difícil, pero después de haber tomado la decisión, cuando pasó el tiempo, claro, ¿no? Porque era como decidir qué voy a hacer con mi vida el resto de mi vida, y para mí una opción de esa naturaleza era una decisión importante, ¿no? Porque yo desde que entré al convento hace 34 años atrás, fue 35 este año, fue en ese momento para toda la vida, ¿no? Como hacen muchas veces los matrimonios, sí, ¿cierto? Que es para toda la vida. Ahora yo siempre comento y digo, no puedo decir que en algún momento de la vida pudiera haber un cambio en este proyecto, no lo pienso, pero ¿por qué no? O sea, tampoco estoy cerrada a una posibilidad de un cambio en mi proyecto de vida, a pesar de que ya llevo muchos años. Sí. Puede pasar o no puede pasar, ¿no? Pero tampoco estoy así como obcecada en que este es mi proyecto y hasta la muerte con él. Eso es lo que en mi corazón yo sí profesé en el primer momento a los 20 años, en el año 93. Esa era la intención y sigue siendo hasta ahora. Pero como tú bien dices, es una decisión difícil. Hasta ahora no me he arrepentido nunca de haberla tomado. Si bien es cierto, ha habido momentos concretos en este proyecto, en este caminar, donde a ti te dan ganas de tirar toda la punta del cerro, que pasa yo creo que a cualquier persona. Como todo el orden de la vida. Exacto, también siempre, ¿no? Dan ganas como de tirar la toalla, dice uno. Sí, y generalmente era por agentes externos a la vocación personal. Claro. Entonces esos momentos y esos episodios, así como con la maleta lista un par de veces, me quiero ir, no teníamos teléfonos celulares, no teníamos email rápido como para decir mami ven por mí, ¿cierto? O papi ven a buscarme. Sí, qué complejo. En esos momentos, pero sí, tuve siempre una compañía, tuve siempre alguien que me afirmó. Tengo un cariño inmenso también por Sor Casilda, que pasó por este colegio. Sí, ella está en Santiago ahora, fue mi formadora, y yo creo que a ella le debo en un 98% el que yo permanezca aquí. Entonces le tengo también un cariño inmenso a estas monjitas que forman parte ya de mi vida personal. Es su familia, en el fondo. Es otra familia que tiene junto con su núcleo, pero usted ha sido parte de este colegio. Así es. Casi toda su vida, digamos. Prácticamente. Que llegó en la adolescencia acá. Claro. Sí, porque primero fue mi hermana, ya llegó primero acá al colegio, llegó más chica. Entonces yo ya tuve oportunidad de venir al colegio, porque me acuerdo que empecé participando en el coro, que era un taller que daba Sor Begoña, y mi hermana participaba en ese coro. Entonces ella me invitó, Sor Begoña me invitó, ¿quieres venir? ¿Dónde está tu hermana? ¿Qué sé yo? Y yo venía así como patudamente, no siendo alumna del colegio. No, pero debe haber notado su entusiasmo también. Seguramente, porque para el canto solo entusiasmo. No, pero bien, tiene que haber despertado en ella también alguna chispa, como que la veía que su camino iba por este lado. ¿Quién sabe? Pero es posible. Imagínese, Sor Cecilia, toda una vida en el colegio y ahora directora. 17 años. Hace 17 años. 17 años. ¿Qué es esto de ser directora? Bueno, al principio cuando recibí la notificación, porque mi nombramiento llegó en diciembre del 2007. O sea, yo técnicamente en diciembre de este año cumplo 18 años de nombramiento y en marzo del próximo 18 años en ejercicio. Entonces, claro, con temor y temblor, como dice el dicho, porque a ti nadie te prepara para esto. Yo no hice un curso para ser directora, no tengo un magíster en liderazgo, que me hubiese encantado poder haber tenido el tiempo para hacerlo. Entonces yo digo, siempre lo he dicho y lo sostengo firmemente, esto es la gracia del Estado, ¿no? La gracia que te da Dios, que no te pide imposibles, y el Estado me refiero a lo que te toca
ejercer, claro, ¿no? Me toca ejercer como directora de un colegio, que es un buque enorme, con una tremenda historia detrás, sí, con unos tremendos personajes detrás de ti, ¿cierto? Que no es, vengo a ser la sucesora de una Carmelina Urbano, de una Esther Fuello, de una Begoña claro. Lucas, nada más y nada menos. Soy la primera religiosa chilena que asume la dirección del colegio, exalumna, entonces me sentía con una carga enorme en mis hombros. Me imagino esa responsabilidad. Tremenda responsabilidad, además que el peso de lo que mis antecesoras habían hecho. Por supuesto. Entonces yo me sentía así chiquitita, con una tremenda responsabilidad que no sé por qué motivo, Dios me lo explicará cuando llegue allá, porque le voy a pedir explicaciones por qué me puso aquí. Pero ha sido, mira, te tengo que decir que si vuelvo a poner en la balanza, han sido más cosas buenas, sí, positivas, más satisfacciones que cosas negativas. Como en todo orden de cosas, como dijimos recién, sí, ¿cierto? Hay esos momentos, hay esas personas que te complican la vida. Últimamente, post pandemia sobre todo, que parece que salió lo peor del ser humano, salió a flote. Cuando debería haber salido lo mejor. Lo mejor. Siempre, ¿cierto? Yo me pregunto eso. ¿Qué pasó en el intertanto que la gente, tuvimos todos la oportunidad, sí, de haber llevado nuestras vidas de otra manera? De otra manera, sí. Pero tiene razón usted, todo se volvió más complejo. Más complejo, sí. Y hoy día, entonces, peor que antes, estos últimos 5 años han sido mucho más difíciles y complejos que lo que fueron los primeros años hasta el año 2019, inicios del 2020, cuando iniciamos la pandemia. Pero gracias a Dios también, insisto que ahí la gracia del Estado, yo siento que Dios te da las herramientas, te pone gente en el camino que te ayuda, que te anima, que te contiene, que te tira la oreja de repente, que te hace reaccionar, porque necesitamos todas esos apoyos, necesitamos que alguien un día te agarre de los hombros y te diga, a ver, siéntate, espérate, respira, piensa un poquito en ti, no estés tan pensando solo en el resto. Concéntrate un poco y eso también como el cable a tierra, ¿no? Yo gracias a Dios cuento con gente que siempre son mi cable a tierra. Por supuesto. Y eso sí, también para mí es siempre maravilloso. Vale mucho la pena tener a gente de confianza, gente que uno los mira como hermanos. Y que te quieren de verdad, exacto, no es que te golpean la espalda nomás, no, y por interés te quiero Andrés, dice el dicho, sí, sino que tú sientes que es un cariño real y una preocupación real. Eso, es el apoyo incondicional. Exacto, por la persona, pero también por la institución que tú estás dirigiendo, que no es mi colegio, que yo lo siento mío, ¿cierto? Aquí grabado es que son muchos años. Muchos años, sino que porque yo siento que detrás de mí hay un montón de familias, hablando de los funcionarios, ¿son cuántos? Como 87 funcionarios. 83, 87. Por ahí son más de 80 familias que en cierto modo dependen de nosotros y sin contar las 700 y tantas estudiantes, que también son otras y tantas familias que dependen de nosotros. Entonces, sin duda, es una responsabilidad enorme. Un compromiso muy grande. Por supuesto. Bueno, no por nada lleva 18 años Sor Cecilia. Entonces, y todos lo sabemos y lo agradecemos. Muchas gracias. Yo siento que han depositado en mí también mucha confianza, mucha gente, y eso también me compromete, sin duda. Me compromete profundamente. Y quiero responder a esa confianza poniendo siempre todo de mí, buscando lo mejor para las personas en primer lugar, pero también para la institución, que la institución no son estos muros nomás, sino que somos, como hemos dicho, todos piedras vivas, ¿no? Que conformamos esta construcción, esta comunidad. Exacto. Sí, hay un trabajo enorme y se está haciendo, entonces hay que seguir adelante con eso. Sor Cecilia, usted, aparte de ser directora, con todo ese trabajo enorme, ese buque que lleva, es profesora de filosofía. También es docente de este colegio. Tiene el desafío de hacerles clases a las niñas de media. ¿Por qué filosofía, Sor Cecilia? Ay, filosofía. La filosofía para mí es también una forma de vida, ¿no? No es solo una disciplina que uno imparte, unos contenidos que uno entrega. Filosofía para mí tiene también algo que es mucho más que
contenidos, ¿no? Que decía, es como una forma de vida. Y le debo en parte este amor a la filosofía a mi maestro Aquiles López, por su forma más bien de pararse frente al mundo, más allá de cómo él me entregó la filosofía, más que los contenidos de la filosofía en su momento, tercero, cuarto medio, bueno, cuarto medio porque en tercero medio me hizo clase la profesora Gina. Mire qué coincidencia, a mí también me hizo En tercero medio me hizo lenguaje, me hizo filosofía la tía Gina. La tía Gina. Y en cuarto medio el señor López me hizo filosofía, economía, educación cívica. Y qué curioso, porque los volvemos a nombrar porque en el otro podcast con la profe Jimena también los nombramos a ellos también. Es que son parte de la historia. Exacto. Esas son esas piedras vivas, digo yo, de esta comunidad, ¿no? Y yo siempre a él, cuando lo veo, por ahí dice maestro, yo le digo maestro con todo el peso que esa palabra tiene, porque para mí fue realmente una persona que me motivó a amar la filosofía, insisto, más que por los contenidos que él entregaba, por su forma de pararse frente al mundo y frente a la vida. Tiene toda la razón. Esa serenidad, esa paz, también esa fuerza interior frente a un montón de cosas, ¿cierto? Historias personales, qué sé yo. Y él tiene de hecho, ¿cierto? Esa paz que te encanta estar con él, te encanta una conversación con él. Entonces yo pensaba, me encantaría tener esa misma forma de atraer a través de una conversación interesante, a través de un gesto como los de él, con las personas. Entonces por ahí nació un poquito mi interés por la filosofía, que no fue lo primero que yo empecé a estudiar, porque nosotros como religiosas partimos estudiando teología. Claro. Estudié 3 años teología en Valparaíso, en la Universidad Católica de Valparaíso. Y de ahí, después de eso, Sor Carmelina sabía que a mí me gustaba mucho la filosofía. Entonces dijo, ¿qué vamos a hacer con un montón de monjas profesoras de religión? Me dijo, ¿a ti todavía te gusta la filosofía? Dije, yo moriré enamorada de la filosofía, Sor Carmelina. De manera que fue ella la que me dijo, ¿y quieres estudiar filosofía? Dije, quiero estudiar filosofía. Se me abrió el mundo. Yo me sentí feliz de esa posibilidad y la aproveché. Así es que me siento privilegiada, aunque yo sé que la filosofía no le gusta a todo el mundo, pero puede ser también por la forma en que te la mostraron y te la presentaron. Yo creo que va por ahí. ¿Cierto? Es que la filosofía es una disciplina muy distinta a todas las otras, y en términos de docencia también. Filosofía no es igual ni a lenguaje ni a matemática, que son todas áreas estructuradas. Exacto. En filosofía uno puede abrir. Exacto. Entonces, y yo le digo a mis estudiantes, la filosofía es una disciplina transversal. Y yo le digo, y no me vengan aquí con, que yo soy científica, profe. No. Y yo les cuento desde mi experiencia personal, mi plan electivo acá en el colegio era científico-matemático. Claro. Yo tercero y cuarto medio, mi plan de formación diferenciada era científico-matemático. Con la Lalita Mesa, matemática aplicada ahí. Y fíjate que yo siempre le digo, a mí la filosofía me ayudó a pulir las esquinas de mi cuadratura. Ya, entiendo. La filosofía me ayudó a eso. Y la matemática me ayudó también a lograr ordenar mi pensamiento para poder comprender la filosofía. Claro, de eso se trata. Entonces, el razonamiento. No pueden ser cosas antagónicas. Son transversales, se entremezclan, se entrecruzan. Sí. La filosofía abarca todo. Y dije, ¿qué sería del mundo sin la filosofía? Entonces le digo a las chiquillas, además le digo, yo no espero sacar filósofas a todo este curso, pero porque entiendo que la filosofía es para espíritus sublimes, no es para el común de los mortales. Y ahí les pico un poquito y eso, ¿no? Pero, como te digo, o sea, de pronto la gente me hace callar cuando yo quiero conversar algo profundo, hacer algún cuestionamiento, a veces un poco en broma también. Ya, cállate, que salió de aquí con tu filosofía. Pero la verdad es que yo me siento privilegiada al haber podido estudiar filosofía y hoy día darme esos tiempos, esos espacios para filosofar, nada más. Es que es eso, yo le encuentro toda la razón porque yo también soy una humanista de tomo y lomo, entonces voy por ese mismo camino. Y ante lo sublime, que usted me voy a tomar de esa palabra porque me encanta,
lo puro, lo honesto. Yo pienso en los niños. ¿Es posible hacer filosofía con los niños? No como en términos curriculares, digamos, no, pero siento que con los niños ahí esa disciplina se puede explotar de alguna manera. Son tan honestos, Benito, esa reflexión. si yo te dijera que los mejores filósofos son los niños, ¿sí o no? no te miento. Además que son muy lógicos. Exacto. Son muy lógicos. Y efectivamente es posible hacer filosofía para niños. A mí me encantaría hacer filosofía para niños. Claro, o en como un taller, algo, porque uno puede sacar las ideas que tienen, son puras. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y son limpias. Porque cuando vamos creciendo vamos perdiendo eso, siento yo. Sí. La gente va perdiendo esa pureza, esa capacidad de reflexionar. El asombro del primer filósofo, ¿no? Que así surge la filosofía, ¿no? Cuando le digo a las niñas y les explico que abre la puerta a la filosofía en el plano racional, ya no solo desde los mitos, ¿cierto? Que todo era culpa de los dioses, estaba el ser humano a la merced del humor de los dioses, sino que comienza ahí el tema de asombrarme de lo que existe, de lo que veo, y todo es... Sí. Entonces, eso lo tienen los niños. Los niños se asombran de ver una mariposa, se asombran de ver una florcita chiquitita, de ver una piedrita. Entonces ¡ah! Y eso es la filosofía, asombrarse de lo simple, que te puede llevar a profundidades impensables. Me encantaría que algún día se pudiera dar una instancia y hacer una conversación con niñas aquí, tener un grupo enorme y hacer un conversatorio. Exacto, sí. Yo creo que nos sorprenderíamos mucho. Seguro que sí. Yo me encuentro con muchas sorpresas en las clases, muchas. Podríamos estar aquí hablando un montón de tiempo. Un montón, yo creo que la vamos a invitar de nuevo para que venga, porque hay muchísimas cosas. Hay hartos temas que conversar. Quiero hacer un juego con usted. Veamos. Un juego final con unas preguntas. ¿Ya? Son preguntas cortas con respuestas cortas. Cielos. Pero esto nos va a servir para conocer a Sor Cecilia. Sor Cecilia, si yo le pregunto, ¿hay algún personaje histórico que a usted lo tenga ahí presente, que usted admire? ¿Histórico real o histórico imaginario? Histórico real. Hay un fraile dominico que se llama Bartolomé de las Casas, que fue un fraile que, más allá de que fuera fraile dominico, lo quiero de manera especial por eso, pero fue aquel hombre que alzó la voz por los pueblos indígenas en la época de la colonia. Hay un célebre sermón, ¿cierto? Bartolomé de las Casas, Antón de Montesinos, que estaban como a cargo ahí de un convento, y precisamente estos hombres fueron quienes fueron voz de los sin voz en ese momento, y como personajes históricos para mí son personas imitables, porque hoy día hay muchos sin voz. Y yo creo que necesitan también que alguien grite por ellos. Necesitamos más Bartolomé. Exacto. ¿Verdad que sí? Sí. Me gusta su respuesta, Sor Cecilia. ¿Hay algún lugar que le dé paz? Sí, me da mucha paz, por ejemplo, un atardecer en la playa o en un lago. Qué hermoso. Me da mucha tranquilidad un campo verde como espacio físico, donde hay como inmensidad. Pero espacios abiertos. Abierto, porque en ese sentido yo como que siento la pequeñez que somos y esa inmensidad que nos regala el Creador, ¿cierto? Para sentirnos plenamente libres, y eso me da mucha paz. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde iría? A Grecia. No sé por qué no me extraña. A Grecia, al Ágora, a escuchar a Aristóteles, a escuchar a Platón. Pasar días y días ahí, eso sería muy extenso. Iría a Grecia en el periodo clásico, iría al siglo IV, V antes de Cristo, me encantaría. Uy, quizás qué ideas tendría. Ahora, Sor Cecilia, ¿dónde estaría? Si tuviera usted un superpoder, ¿cuál sería? Volar. ¿Volar? Sí. Ya. Volar. Llama, la libertad, la llama. Sí. Me gustaría volar y a lo mejor ayudar a otros también a emprender vuelo. Pero eso se puede hacer. ¿Puede? ¿Sí?
En sentido metafórico. En sentido metafórico. Nosotros ya no nos crecieron alas. Ya no somos pajaritos. No. Sí. Pero sí, en sentido metafórico podemos ayudar a otros a emprender el vuelo, a volar. En dos sentidos, creo yo. En este sentido físico real, digamos, de animar, promover a otros y también ayudar a otros en la partida. Fíjate, a mí tengo experiencias súper profundas de esos procesos de ayudar a partir. O sea, uno dice a volar, pero en el fondo es como emprender un viaje que no tiene vuelta. Qué difícil, qué entereza hay que tener para eso. Y he tenido varias experiencias muy potentes en ese momento de ayudar a partir a otros. De hecho, esta apoderada nuestra, muy querida, que falleció este fin de semana, también tuvimos la oportunidad de acompañarla en ese momento, no en el momento mismo, pero sí previo, dejarla como preparada, con paz, serenidad, para ayudarla a partir, a volar. ¿Qué momento de paz debe sentir esa persona que está a punto de partir si tiene a alguien que lo ayude en ese tránsito? En ese tránsito. Para mí una de las cosas que, fíjate, la filosofía me ha permitido, no digo entender, porque para mí sigue siendo incomprensible la muerte, sigue siendo incomprensible. Mi tesis de grado fue respecto en el sentido de la muerte en el ser humano y cómo experimentamos la muerte propia en la partida de un ser profundamente amado. Es el único momento en que nosotros podemos experimentar en un grado muy pequeño la muerte propia. Cuando muere un ser profundamente amado, nosotros sentimos que algo de nosotros se va con ellos. Es morir un poco. Cuando muere un padre, una madre, un hijo, un esposo, un amigo. Son dolores incomprensibles. Absolutamente que no se explican porque la muerte no es racional. No es racional. Y es una realidad, un misterio que no tiene sentido. No tiene sentido. Y acá culturalmente tampoco estamos preparados para el momento. Por mucho que tengamos noción de que alguien va a partir. Fíjate que una de las cosas que yo me planteo y que procuro hacerlo yo a las chicas, les planteo este tema, pero yo siento que nos falta amigarnos con la realidad y el misterio de la muerte. Porque evitamos el tema. No hablamos de la muerte. Hablamos de otra cosa. Sigue siendo un tema tabú. Pero hay que hablar a la gente, a los niños, que la muerte es una realidad propia del ser humano. Es parte de la vida. La única certeza que tenemos. Nada más. Entonces hay que hacer que la gente, sobre todo los niños, los jóvenes, no sea un tema extraño, no sea un tema lejano. Como yo me acuerdo cuando pensaba o escuchaba que se murió tal o se murió cual, yo no sentí el desgarro de la muerte hasta que murió mi mamá. Antes habían muerto 2 abuelitos maternos, que fue también como lo más cercano y fue muy doloroso. Pero ese desgarro profundo yo no lo experimenté hasta que murió mi mamá. Entonces yo creo que es un tema que debemos conversar en familia. Debemos conversar en la medida que podamos, porque hay gente incluso adulta, que no hablemos de esas cosas. Sí, y es un tema que es desagradable. Sí, pero es que no es evitable. No es evitable, por no conversar no va a existir. Exacto. Lo evitamos y creo que no es saludable evitar conversar este tema porque es profundo, es real y nos va a tocar a todos. A todos. Entonces, por eso mi tesis de grado fue a partir de eso y la hice pensando en buscar consuelo en ese momento para entender la realidad de la muerte en la muerte de mi propia mamá. Entonces... Qué profundo debe haber sido ese trabajo. Mira, es muy cortito, no tiene 60 páginas, pero me costó, no te digo, una enormidad. ¿La hizo sola? Solita, sí. Pero fue una forma como de amigarme con la realidad de la muerte y entender un poquito el tema de la muerte y superar un poquito el tema. Me encantaría leerla. Se la voy a prestar. Están todos de testigos. Sor Cecilia, ¿cuál es el mejor consejo que ha recibido? He recibido muy buenos consejos.
El de mi papá cuando me fui al convento. ¿Ya? Lo tengo muy grabado porque me dijo: hija, en algún momento a usted le va a tocar mandar a otros. Para eso usted tiene que aprender a obedecer, porque quien no ha sabido obedecer jamás sabrá mandar. Me quedó grabado a fuego. Mi papá, un hombre trabajador de campo, y con esa sabiduría nunca olvidé esas palabras de mi papá. Y yo, claro, hoy día con 50 años... Mire dónde la tenemos ahora. Le encuentro todo el sentido. Por supuesto. Sí, porque una persona que ha hecho toda la vida las cosas a la mala y así con chanchullo y no ha sabido obedecer, lo que sea, no digo obedecer a un superior o obedecer unas normas, sino que obedecer en un sentido muy amplio, jamás podrá mandar en el sentido de quizá orientar, guiar a otros. Un sabio consejo. Exacto, no se puede convertir en un líder, como dicen por ahí. ¿A qué le tiene miedo, Sor Cecilia? ¿A qué le tengo miedo? Hoy día, mira, antes tenía un profundo temor a perder a los que amo, pero siento que la partida de mi mamá como que me ha fortalecido en ese aspecto, no porque me dé lo mismo cuando alguien querido, alguien conocido fallece, pero hoy día todavía me asusta perder a los que amo, miembros de mi familia, un amigo, mi amiga del alma. Eso me asusta, pero porque en el fondo uno es un poco egoísta también, ¿no? Pero me asusta vivir o revivir esos momentos. Y que en el fondo sabemos que se va a repetir una y otra vez. Así es. Con gente cercana o no. Uno lo está viviendo permanentemente o a través del dolor de otros también. Así Pero tendríamos que tener otros programas para conversar porque es tan interesante esto. Se nos va a pasar la hora, nos van a cortar. No, ya se nos pasó la hora. Solo me queda agradecer esta conversación porque ha sido maravillosa. Hemos sacado muchas cositas. Yo estoy súper contenta de haberla tenido aquí. Quiero invitarla nuevamente porque tenemos muchas cosas de las que hablar y muchas cosas de lo que la gente también quiere escuchar. Yo encantada, si está en mis manos y considera que es bueno otra charla, pues a mí me encanta conversar. Soy Géminis, me gusta mucho una conversación entretenida, una conversación interesante. ¿Sí? ¿Te has sentido cómoda? Sí, se me pasaron los nervios. Sí, estaba un poquito nerviosa, me intimidan las cámaras. Es que las luces y todo esto, entonces. Pero no, yo súper agradecida, Berito, que me hayas invitado. Nosotros. No tengo ningún problema en si consideras oportuno y no se ponen celosas las demás, ¿cierto? De poder acompañar en otro momento y feliz. O sea, yo creo que la mejor manera también de conocernos a través de estas conversaciones simples. Exacto. No menos profundas, pero que en el fondo te conozcan en otra faceta, ¿no? Exacto. En otra área. Ese es el propósito de este programa, estas voces en las estanterías que estamos aquí con todos nuestros libros, generando conversaciones. Eso es lo interesante. De hecho, el que me esté aquí ahora, por ejemplo, no estoy con hábito, espero que nadie se moleste, porque a veces la gente es un poco sensible, pero a mí la ropa nunca me ha definido. Y en eso soy me siento profundamente libre, ¿no? Yo no dejo de ser lo que soy porque uso esta ropa u otra, ¿no? Ese es el mensaje. No me define lo que he visto y tampoco la formalidad va en cómo voy vestida. A mí la formalidad me la da cómo trato al otro y cómo me sitúo en una situación puntual. Es una muy buena reflexión para despedirnos de este programa, Sor Cecilia. Encantada, Berito. Muchísimas gracias. Espero no aburrirla. Hay gente que tenga que escuchar o quiera escuchar esto, que no se aburran. Y feliz, estoy súper contenta y gracias de verdad. Qué bueno. Vamos a despedir este especial programa porque a mí me llegó al alma, quiero decirlo. Gracias. Nos veremos en otro episodio. Nos vamos a despedir con Sor Cecilia aquí. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.